Mi nombre es Armando Villaseñor. Tengo 74 años, y hace poco mi propio hijo me despojó de todo lo que había construido en esta vida, para después arrojarme como si fuera una carga indeseable dentro de este asilo. Órale, papá, ya es hora de llevarte al asilo. Pero lo que él jamás imaginó es que su viejo padre todavía tenía un par de cartas bajo la manga. Cartas que cambiarían el destino de todos para siempre. Esta mañana, al despertar en esta cama que huele a desinfectante barato, humedad vieja y resignación, lo primero que me vino a la mente fue aquella tarde maldita en que firmé los papeles que mi hijo Darío me puso sobre la mesa. «Es por tu bien, papá», me dijo con esa sonrisa artificial que lleva perfeccionando desde que su madre falleció. «Así ya no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo». Qué estúpido fui. Más de 5 décadas levantándome con el primer canto del gallo, dejando mis manos reventadas por la grasa y el frío. Todo para darle lo que yo nunca tuve. Fui soldador toda mi vida, de los buenos, de los que se ganan el pan con el sudor diario. Abrí mi propio taller, vendí mi camioneta, y cuando mi esposa aún vivía, hasta nuestros anillos empeñamos para que Darío pudiera estudiar en la capital. Él iba a ser ingeniero, el primero en la familia. Mi orgullo, mi promesa, mi ruina. 3 meses después de firmar esos papeles, Darío apareció en casa con 2 hombres uniformados, una pequeña maleta y una cara de lástima, que ya ni intentaba fingir. «Papá, encontré un sitio perfecto para ti. Vas a estar cuidado, cómodo, lo hacen por ti». Mentira. Este lugar no es para cuidar a nadie, es donde vienen a marchitarse los que ya no sirven, un sitio donde las familias entierran su culpa mientras se sacuden la responsabilidad. Esa primera noche no dormí. Lloré como niño chico. Me dolía el cuerpo, el alma, y esa sensación de que todo lo que había hecho durante 70 años se había ido a la basura. Me sentí traicionado, como si mi vida hubiera sido un mal chiste. Pero pasaron los días, y mientras miraba a otros viejitos abandonados, que hablaban solos o se quedaban viendo al techo durante horas como si esperaran una respuesta, algo dentro de mí cambió. Dejé de llorar, y empecé a planear. Porque Darío cometió un error gravísimo. Pensó que su padre era un viejo ignorante, acabado y sin recursos. Pero en medio siglo de trabajo, no solo aprendí a soldar estructuras de acero, también aprendí a leer personas, a moverme con cuidado, a guardar lo importante, incluso lo que nadie sabía que tenía. Hace 4 días, recibí una visita que mi hijo jamás se esperaría. Un hombre alto, de traje fino, cabello impecable, que entró con una carpeta bajo el brazo y una mirada seria. Me trajo unos documentos que iban a sacudir la historia de mi vida y ponerla de cabeza. Pero no por desgracia, sino por justicia. Darío iba a descubrir la verdad, y cuando lo hiciera, iba a arrepentirse hasta de haberme dado su primer beso. Pero esto no es venganza, lo juro por mi Carmen. No busco que sufra. Solo quiero recuperar mi dignidad, hacer que entienda que los viejos también tienen memoria, fuerza y poder. Que el hecho de estar aquí, en este rincón donde nos mandan a morir, no significa que ya estamos vencidos. Escucha con atención esta historia. Dime tú al final qué hubieras hecho qué hubieras, mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que vas a oír ahora no es solo un cuento. Es mi vida. Es real. Es doloroso. Y apenas comienza. Pero para que entiendas cómo llegamos hasta aquí, necesito contarte quién era Armando Villaseñor antes de convertirse en el hombre que habla solo en un rincón olvidado. Porque mi vida, créeme, no siempre fue esta combinación de abandono, silencio y paredes frías. Yo nací en un ejido pequeño de Guanajuato, rodeado de tierras duras y de promesas que nunca llegaban. Mi padre también fue soldador, aunque él se murió cuando yo tenía apenas 14 años, aplastado por una viga mal asegurada en una obra. Mi madre se quedó con 4 chamacos que alimentar,
sin pensión, sin escuela, sin nadie que ayudara. Desde entonces, aprendí que uno no debe esperar que la vida le dé, sino que debe arrancarle lo que necesita, aunque sea con los dientes. A los 18 me fui a Querétaro, con una mochila vieja, 3 camisas y 50 pesos que me dio un tío. Mi primer trabajo fue de chalán en una herrería, barriendo, cortando varilla, recogiendo clavos oxidados del piso. Dormía en un cuartucho con otros 4 muchachos, y comíamos lo que se pudiera, arroz con huevo o frijoles con tortilla. Pero yo tenía claro lo que quería, y lo iba a conseguir, costara lo que costara. Hasta que un día, en una feria patronal de un pueblo vecino, la vi. Se llamaba Carmen, vendía flores con su madre, y tenía unos ojos que, te juro, podían curar heridas con solo mirarlos. Yo no era bueno para hablar con mujeres, así que me tardé 2 años en invitarla a salir. Otros 3 me tomó juntar para el anillo. Y cuando finalmente nos casamos, fue en un cuartito prestado, con una cama vieja, una mesa tambaleante y un montón de sueños. Yo trabajaba de lunes a lunes en el taller de don Leopoldo, y Carmen lavaba ropa ajena para arrimar dinero. Y aún con todo eso, éramos felices, felices de verdad, porque teníamos algo que ahora parece extinto: amor sin condiciones. Cuando nació Darío, lloré de emoción. Era hermoso, fuerte, chillón. Tuale nocius. Prometí, alzándolo en brazos, que él nunca iba a pasar lo que yo pasé, que iba a tener educación, oportunidades, respeto. Y trabajé como bestia para cumplir esa promesa. Abrí mi propio taller cuando él tenía 5 años. Herrería y soldadura Villaseñor. Decía el letrero que pinté con brocha, prestada. Todo peso que entraba se dividía en 3 partes: comida, ahorros para una casa digna y fondo para su universidad. Cuando Carmen enfermó, Darío tenía 12. Fue cáncer de estómago, rápido y despiadado. Vendí el terreno que habíamos comprado para construir, y empecé a trabajar turnos dobles, para pagar tratamientos privados. Carmen resistió 5 años, pero al final se fue. Yo tenía 44 años y el corazón convertido en chatarra, pero seguí, por él, por la promesa. Darío entró a estudiar ingeniería mecatrónica. Le pagué colegiaturas, libros, computadora, transporte, todo. Mientras él estudiaba, yo sobrevivía con un taco y un café aguado. Cuando se graduó, creí que todo había valido la pena. Mi hijo, el ingeniero Villaseñor. Mi sangre, mi herencia. No sabía entonces que ese mismo hijo, al que crié con todo el amor posible, iba a ser quien me lanzara al basurero emocional más oscuro que puede vivir un padre. Al principio todo fue orgullo. Darío encontró empleo en una firma importante de Monterrey. Yo no cabía en mí de felicidad. Le contaba a cada cliente del taller que mi hijo era ingeniero, que trabajaba en una empresa de tecnología, que ya era alguien importante. Me lo imaginaba diseñando cosas que yo no entendía, usando computadoras modernas, comiendo en oficinas con aire acondicionado, y me daba gusto. Pensaba, todo ese sacrificio sirvió de algo. Pero las visitas se volvieron cada vez más escasas. Al principio venía cada fin de semana. Luego, una vez cada 2. Después, un mes entero sin saber de él. Papá, he tenido mucho trabajo, me decía cuando lo llamaba. Estoy hasta el cuello con proyectos, no he parado ni para respirar. Y yo entendía, claro que sí. Uno que trabaja sabe lo que es no tener tiempo ni para uno mismo, pero en las noches cuando me sentaba solo a cenar pan con café, el silencio se sentía más pesado. Como si alguien estuviera faltando en la mesa. Y luego llegó ella. Jimena. Una muchacha bonita, de tez clara, de esas que pronuncian las eses hasta cuando respiran. Educada, sí. Pero de esas educaciones que llevan en la mirada el desprecio oculto. La primera vez que Darío la trajo a casa, vi cómo miraba todo. Los sillones desgastados, las paredes con humedad, mi mandil con manchas de soldadura. No dijo nada,
pero sus ojos lo dijeron todo. Para ella, yo era un recuerdo feo de una vida que su novio quería olvidar. Desde entonces, las visitas se volvieron compromiso. Venían rápido, con prisa, como si quedarse 5 minutos más en mi casa fuera perder un boleto a su nueva vida. Papá, no puedo quedarme mucho. Jimena me espera para cenar. Papá, tenemos una reunión con los papás de ella. Papá, luego te marco. Siempre era luego. Siempre era más tarde. Hasta que dejó de ser. El día de la boda me dieron la invitación como si me estuvieran entregando un recibo. La ceremonia fue en un jardín de esos que uno solo ve en las telenovelas, con luces colgando de los árboles y música de violines. Yo fui con mi único traje, el mismo que usé cuando enterramos a Carmen. Me senté en una mesa solitaria, cerca del baño, lejos de todo. Cuando Darío me presentó, lo hizo como si estuviera cumpliendo una obligación. Él es mi papá. Sin una sonrisa, sin un abrazo. Como si le pesara decirlo. Ese día entendí que yo ya no era parte de su vida. Que mi presencia era una mancha que quería ocultar entre trajes y copas de vino caro. Cuando nació mi nieta, porque sí, me dieron una nieta hermosa, con los ojos de Carmen, pensé que todo iba a cambiar. Pensé que quizás, al tener a su propia hija, Darío iba a entender lo que uno siente como padre. Que el amor es entrega, sacrificio, ternura. Pensé que iba a buscarme, que me iba a dejar ser parte de la vida de esa niña. Pero no. Papá, está muy chiquita para andar saliendo. Papá, tiene gripa, no es buen momento. Papá, mejor más adelante. Y ese más adelante se convirtió en nunca. Jimena no quería que su hija tuviera un abuelo que olía a hierro y sudor. No quería que alguien como yo se sentara en su sala fina, con muebles de diseñador. Para ella, yo era el pasado que no encajaba en su presente. Las llamadas se volvieron un trámite. Ya no eran para saber cómo estaba, eran para pedirme favores. Papá, ¿me puedes revisar la camioneta? Papá, ¿no tienes por ahí algo de dinero? Papá, necesito que me firmes unos papeles para un crédito. Siempre era, papá, necesito. Nunca era, papá, ¿cómo estás? Y yo siempre decía que, sí, porque así somos los papás, damos hasta lo que no tenemos. Pero un día me enfermé, una gripe de esas que te tumban en cama. Tenía fiebre, tos seca, el cuerpo cortado. Llamé a Darío, esperando que viniera a verme, aunque sea con un caldito caliente. Qué pena, papá. Justo hoy tengo una junta. Pero cuídate, ¿sí? Me avisas cómo sigues. Esa noche, solo, con la cobija empapada en sudor y los huesos temblando, entendí que había perdido a mi hijo. Que el niño que cargué en brazos ya no existía. Que había sido reemplazado por un hombre que solo me veía como un peso muerto. Pero lo que él no sabía, lo que Jimena jamás imaginó, era que el viejo Armando Villaseñor guardaba un secreto que tenía más valor que todo lo que me habían arrebatado. Algo que había nacido años atrás, cuando nadie se fijaba en mí, cuando todos pensaban que solo era un viejo soldador sin futuro. Recuerdo perfectamente ese día. Darío estaba en la universidad y yo seguía trabajando en mi taller de siempre. Una tarde cualquiera, se detuvo frente a mi negocio un BMW color plata que venía echando humo del motor. Se bajó un señor elegante, de esos que uno reconoce por el reloj antes que por el rostro. Se llamaba don Álvaro Rivas, dueño de una empresa de transporte pesado, con más de 100 unidades. Traía prisa. Había ido a 3 talleres y nadie le resolvía el problema. Yo me metí bajo el cofre, hice lo que tenía que hacer, y en menos de hora y media, tenía el carro rugiendo como nuevo. Don Álvaro quedó impresionado. ¿Cómo lo hizo?, me preguntó. Nada que no se pueda con maña, le dije. ¿Tiene usted tiempo para un café? Y ese café se convirtió en una sociedad. Ese café cambió mi destino. Don Álvaro no era solo un cliente agradecido, era un hombre que sabía reconocer el talento aunque estuviera escondido bajo un overol viejo y unas manos partidas por el trabajo. Me dijo, «Señor Villaseñor,
Estoy buscando a alguien que se encargue del mantenimiento de toda mi flotilla. Son más de 100 camiones, y no puedo confiarle eso a cualquiera. Yo me quedé en silencio. ¿Me estaba ofreciendo trabajo? ¿Así de la nada? Le pagaría el triple de lo que gana aquí, con seguro completo, fondo de ahorro, vacaciones. Solo tendría que dejar su taller y venirse conmigo. Pero yo no acepté. Le di las gracias, pero no. Mi taller era mi casa. Ahí había invertido mi alma, mis recuerdos, mi dolor y mi amor por Carmen. Lo entendió, no me insistió. Pero antes de irse me dejó una tarjeta. Si algún día se cansa de estar solo aquí, llámeme. Podemos hacer algo más grande. Y así empezó una amistad silenciosa. Cada vez que sus camiones tenían problemas, venían a mi taller. Y cada vez que don Álvaro pasaba por ahí, se quedaba a platicar conmigo. A veces me traía pan dulce, otras una botella de mezcal que guardábamos para fechas especiales. Hablábamos de negocios, de política, de lo mal que envejece la familia cuando se pierde la gratitud. Y poco a poco, sin darnos cuenta, hicimos una especie de hermandad. Pasaron los años. Darío terminó la universidad y empezó a trabajar. Yo seguía igual, cobrando justo, trabajando hasta tarde, comiendo en la banqueta de mi taller. Un día, don Álvaro me soltó la propuesta más loca que había escuchado jamás. Quiero abrir una cadena de talleres, modernos, con servicio técnico de verdad, con calidad. Usted pone la experiencia y yo el capital, mitad y mitad. Usted es socio, no empleado. Yo dudé. Nunca había manejado más que mi cuaderno de cuentas y mis pinzas, pero él insistió. Me enseñó los números, los contratos, los seguros, y al final, acepté. Firmamos un contrato de sociedad por 10 años. Así nació Villaseñor en Rivas, talleres especializados. Empezamos con 1. En un año teníamos 3, en 5 años ya eran 15. Luego abrimos en otros estados, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz. Yo me encargaba de la parte técnica y él de la administrativa. Era un monstruo de negocio, un éxito rotundo. Pero a pesar de todo eso, nunca cambié mi forma de vivir. Seguía viviendo en la misma casa, seguía yendo al taller original, seguía poniéndome el mismo overol, porque no necesitaba lujos. Todo lo hacía por una sola razón: el orgullo de saber que podía dejarle algo a mi hijo, algo digno. Pero nunca le conté a Darío. Nunca. Para él, yo seguía siendo el papá obrero, el que no tenía ni idea de cómo funcionaban las grandes empresas. Nunca supo que yo era dueño del 50% de un negocio que, para ese entonces, ya valía más de 20 millones de pesos. Y cuando don Álvaro falleció de un infarto hace 3 años, descubrí que me había dejado su parte de la empresa. Lo puso en su testamento. Para el único hombre en quien confié más que en mis propios hijos. Así decía. Me convertí en el único propietario de una empresa valuada en más de 30 millones. Y aún así, no hice ningún cambio. No compré coches nuevos, no me mudé, no presumí nada, porque yo no necesitaba demostrarle nada a nadie. Para mí, el verdadero valor estaba en lo que se construía con esfuerzo, no en lo que se mostraba para aparentar. Pero Darío, cuando me trajo los papeles aquellos que supuestamente eran para cuidarme, creyó que se estaba quedando con lo último que yo tenía. Creyó que estaba tomando control de mi jubilación, de mi taller, de mis cuentas, de mis herramientas. Y todo eso, sí, se lo entregué. Pero lo que él no sabía es que todo eso era apenas una fachada. Porque los verdaderos millones estaban en cuentas que él no conocía, bajo un nombre empresarial que jamás buscó. Hace una semana, el abogado de la empresa, el licenciado Esteban Arce, vino a verme aquí al asilo. Entró con su portafolio, se sentó frente a mí y me dijo: «Don Armando, necesitamos tomar decisiones. Usted es el único propietario. La empresa sigue creciendo. ¿Qué quiere hacer con todo esto?». Y ahí se me prendió el foco. Ahí nació el plan que cambiaría todo. Un plan para enseñarle a Darío que su padre no solo era un soldador viejo y sentimental, sino un hombre que,
Supo guardar su última jugada para el final. Esa misma noche no dormí. Me quedé pensando en cada paso, en cada documento, en cada movimiento que debía hacer, y cuando terminé de trazarlo todo en mi mente, me sentí vivo por primera vez en años. No busco castigo, busco justicia. No quiero destruirlo, pero sí hacerle ver que no se juega con la sangre, y que a veces los padres no dicen todo, pero lo saben todo. No tuve que esperar mucho para que el plan empezara a surtir efecto. 2 días después de la visita del licenciado Arce, apareció Darío en el asilo. La primera vez que lo veía desde que, siéntese, me había acomodado ahí. Llegó con un ramo de flores y un flan de coco, mi postre favorito. Qué curioso. Llevaba años sin recordarlo, pero de pronto ahora sí lo traía en las manos. Su sonrisa era de esas que parecen sacadas de un anuncio de dentífrico, ensayada, tensa, falsa. «Papá, ¿cómo estás? Te traje esto, sé que te gusta mucho», me dijo acercándose como si nada hubiera pasado. Me senté en la cama, con la espalda bien recta, y lo miré directo a los ojos. No dije nada durante unos segundos, solo lo observé. Él se acomodó en la silla junto a mi cama, incómodo, como si de pronto no supiera qué hacer con las manos. ¿Y a qué se debe esta visita tan generosa, hijo? ¿Cómo que a qué? ¿Que no puedo venir a ver a mi papá? Te he estado pensando mucho, te extraño. Soltó, como si no hubiera sido él mismo quien me sacó de mi casa sin previo aviso. En los 3 meses que llevaba, internado en ese asilo, esa era apenas su segunda visita. Pero ahora hablaba como si lleváramos años de cenas familiares y abrazos sinceros. Empezó a hacer preguntas que jamás le habían interesado antes. ¿Cómo te tratan aquí, papá? ¿Estás bien alimentado? ¿Te falta algo? ¿Cómo está la atención? Cada palabra sonaba impostada, como si viniera de un guión. Yo, tranquilo, sin mostrar emociones, le respondí. Estoy bien, hijo. Aquí me cuidan. Tengo cama, comida. No necesito más. Mentí, por supuesto. Ese lugar era un infierno con flores de plástico. Pero no le iba a dar el gusto de que supiera cómo realmente me sentía. Papá, he estado hablando con Jimena. Queremos que sepas que eres muy importante para nosotros, que nos duele verte aquí. Jimena. La misma mujer que durante años no quería que su hija me conociera, que me miraba como si fuera un trapo sucio olvidado en el armario. Ahora, de repente me veía con otros ojos, o al menos eso intentaban aparentar. ¿Y cómo está la niña?, pregunté tanteando el terreno. Bien. Muy bien. De hecho, pregunta mucho por ti. Te quiere conocer. Siempre pregunta cuándo vamos a venir. Otra mentira. Esa niña ni siquiera sabía que tenía un abuelo. Nunca la dejaron venir. Nunca me mostraron una foto. Nunca me la acercaron al teléfono. Ahora, de repente, quería conocerme. ¡Qué conveniente! Esa tarde, Darío se quedó conmigo por más de 2 horas. Hablamos de todo y de nada. Me recordó anécdotas de cuando era niño, momentos que él nunca había recordado antes. Me hablaba de sus proyectos, de lo importante que era para él que me sintiera acompañado. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto. Y al domingo siguiente, regresó. Esta vez no vino solo. Trajo a Jimena. La misma mujer que había cruzado la calle para no tener que saludarme en años, ahora venía con un pastel en las manos y una sonrisa decorada. Don Armando, qué gusto verlo. Se ve usted muy bien, dijo, dándome un beso en la mejilla como si siempre me hubiera querido. Los otros ancianos del asilo hasta voltearon a ver con sorpresa. Algunos sabían que mi hijo casi no venía, otros sabían por mí lo que había pasado. Sus miradas lo decían todo. Papá, dijo Darío poniéndose serio, hemos estado pensando. Tal vez este lugar no es el más adecuado para ti. Queremos llevarte a otro asilo, uno más cómodo, con más servicios, más moderno. Ahí estaba, la carnada. ¿Y eso? Desde mí no sé cuándo tanta preocupación por mi comodidad.
Le pregunté con la voz neutra pero los ojos afilados. Es solo que, bueno, ahora que tenemos más recursos, podríamos costearte un sitio mejor, uno con mejores comidas, habitaciones privadas, atención médica avanzada. Pero hijo, tú tienes todo lo mío. Ya firmé esos papeles. No me queda nada. ¿Con qué lo pagarías? Papá, no te preocupes por eso, intervino Jimena. Nosotros nos encargamos. Solo queremos lo mejor para ti. Y además, queremos que compartas tiempo con tu nieta. Ella lo desea mucho. Claro, todo era una estrategia. El pastel, las flores, las visitas, la nieta, los abrazos fingidos. Todo apuntaba al mismo objetivo. Averiguar si había algo más que no les había dado. Algún ahorro escondido. Alguna cuenta bancaria olvidada. Una propiedad. Algo. Y no se equivocaban del todo. Solo que no tenían ni idea de cuán grande era ese algo. Las visitas se volvieron semanales. Empezaron a traerme revistas, galletas, mantas nuevas. Todo lo que durante años no habían hecho. Un domingo, Darío soltó la frase que estaba esperando. Papá, estuve revisando tus papeles. Solo para asegurarme de que todo esté en orden. ¿No tienes otros documentos? ¿Alguna propiedad que nunca me dijiste? ¿Un seguro de vida, tal vez? ¿Otra cuenta de ahorro? Ahí estaba, el verdadero motivo. No, hijo. Todo lo que tenía ya lo sabes. Mi taller, mi casita, mis herramientas, todo eso ya lo manejas tú. ¿Pero estás seguro? A veces los papeles se extravían. A veces uno guarda cosas en lugares que ya ni recuerda. Estoy seguro, Darío. Yo no tengo secretos. Pero él no me creía. Me lo notaba en los ojos, en la forma en que miraba mi mesa de noche, en cómo se detenía frente a los cajones. Me olía como un perro que sabe que hay carne escondida en alguna parte. Y lo peor es que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrarla. Una tarde de esas en que fingía dormir con la televisión encendida, escuché una conversación que confirmó todas mis sospechas. Darío y Jimena estaban en el pasillo, creyendo que yo no podía escucharlos, pero las paredes del asilo son tan delgadas como su lealtad. ¿Estás seguro que el viejo no tiene más dinero escondido? Susurraba Jimena, tensa, como si hablara de un botín. Algo debe tener, respondió Darío, frustrado. Mi contacto en el banco me dijo que ha habido movimientos a nombre de Armando Villaseñor, no de las cuentas que yo controlo, sino de otras. Pero él dice que no tiene nada más. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó ella. Si hay algo más, no lo va a soltar así como así. Ya le sacamos lo que tenía, o lo que creyó que le quitamos. Tenemos que seguir. Más cariño, más visitas, más dulzura. Que no sospeche. Si hay algo más, lo va a soltar, tarde o temprano. Ese tarde o temprano me cayó como un balde de agua helada. Mi hijo no había venido a redimirse, había venido a saquear. Y yo no iba a permitir que eso sucediera. Al día siguiente, Darío regresó. Esta vez con mi nieta. Una niña de 8 años, cabello castaño claro, sonrisa tímida. Me la presentaron como si fuera un trofeo. Mira, Sophie, le dijo Darío. Él es tu abuelito. ¿Te acuerdas que te conté de él? La niña me miró sin miedo, sin culpa, solo con esa curiosidad limpia que solo los niños conservan. Hola, abuelito. Mi papá dice que tú arreglabas cosas. Eso es cierto, pequeña. Toda mi vida me dediqué a arreglar lo que otros daban por perdido. ¿Me enseñas? Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Ese momento, ese instante genuino, ese contacto con una persona que no buscaba nada, que no exigía nada, me devolvió un poquito de esperanza. Jugamos un rato con unas piezas de metal viejas que me habían dejado para entretenerme. Le enseñé a diferenciar una tuerca de una arandela. Mientras tanto, Darío y Jimena estaban revisando cada rincón de mi habitación. Sin disimulo. Mis papeles, mis cajones. Hasta la parte inferior de la cama.
Papá, ¿no guardas aquí algún papel importante? Algo que tal vez olvidaste. Un recibo, un contrato, lo que sea. No, hijo, aquí solo tengo mi ropa y mis medicinas. Y en la casa antes de venir, no había una caja fuerte, un escondite. La niña detuvo el juego y miró a su papá con esa inocencia cortante que desarma cualquier máscara. ¿Por qué le preguntas eso al abuelito? ¿No venimos a verlo porque lo queremos? Darío se quedó congelado. Jimena desvió la mirada. Yo, por dentro, sentí un orgullo inmenso. Claro que lo queremos, mi amor. Solo lo ayudo con sus papeles porque es mucha responsabilidad. Pero no necesitas buscar mientras jugamos, insistió la niña. Eso no es amor. Sentí un nudo en la garganta. Ella lo había dicho todo. Lo que muchos adultos no se atreven a nombrar, lo dijo una niña de 8 años. Esa noche no dormí por rabia. Pero no una rabia que quema, sino una que ordena. Me senté en la cama, respiré hondo, y tomé la decisión final. Ya no iba a permitir ni una visita más fingida, ni un gesto más por interés. Era el momento de mover ficha. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Arce. Me respondió al primer timbrazo. Licenciado, ya tomé una decisión. Necesito que venga lo antes posible. Es hora de definir qué hacer con la empresa. 2 horas después, estaba sentado frente a mí, con una carpeta en las manos. Don Armando, dígame, ¿qué ha decidido? Divida los 30 millones en 3 partes, le dije sin titubear. Quiero que se funde un hogar digno para ancianos como yo, que no vivan en el abandono, que no se mueran sintiendo que sobran. Ese será mi primer legado. El licenciado asintió en silencio, pero sus cejas se alzaron. Esperó que continuara. La segunda parte será para crear becas, en honor, a mi esposa Carmen. Becas para jóvenes con talento pero sin dinero. Muchachos que sueñan, como yo soñé, con estudiar algo grande. Que quieran salir adelante y que tengan padres que se parten el lomo como lo hice yo. Quiero que esa beca cambie vidas. ¿Y la tercera parte? Será para mi nieta, Sophie. Pero no directamente. Quiero que se cree un fideicomiso que no pueda ser tocado hasta que cumpla 25 años. Ni Darío ni Jimena deben tener acceso a un solo centavo. Ese dinero será exclusivamente de ella, solo de ella. ¿Y su hijo? Para Darío no habrá nada. El licenciado tragó saliva. Bajó la vista a la carpeta y dijo con un tono prudente: ¿Está completamente seguro? Más seguro que nunca. Él ya tomó todo lo que quiso, me quitó años, me robó paz, me desterró. Ahora es mi turno, y esta vez no va a poder hacer nada para revertirlo. ¿Desea que esto se ejecute de inmediato? No. Quiero que todo esté listo, pero se active después de mi muerte. Mientras tanto, quiero que hagamos algo más. Lo que le voy a pedir no será fácil, pero sí muy necesario. El licenciado me miró con atención. Yo respiré profundo. Quiero que contrate a un investigador privado. Alguien discreto, efectivo. Quiero saber todo lo que Darío no me ha contado. Quiero pruebas, sus deudas, sus mentiras, sus movimientos turbios. Quiero toda la verdad. ¿Y qué desea hacer con esa información? Quiero que se la demos en una carta. Una carta donde le explique todo. Que el soldador pobre al que abandonó tenía una fortuna. Que pudo haberla heredado si hubiera sido un buen hijo. Pero como eligió el camino de la codicia, no recibirá nada. El licenciado me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Don Armando, lo que está planeando es brillante y también doloroso. Licenciado, ya me dolió todo lo que tenía que dolerme. Ahora solo quiero cerrar mi historia con justicia. La primera fase del plan comenzó apenas unas semanas después. El licenciado Arce contrató a un investigador privado llamado Ricardo Almaraz, un hombre silencioso, discreto, y con cara de que había visto cosas peores que las que yo imaginaba.
En menos de 30 días, Ricardo me trajo una carpeta llena de verdades que quemaban más que cualquier soplete que hubiera manejado en mi vida. Don Armando, me dijo mientras abría la carpeta frente a mí, en la pequeña sala común del asilo. Su hijo está endeudado hasta el cuello. Tiene préstamos con intereses altísimos, de esos que los bancos ni se atreven a tocar. Además, está metido en apuestas deportivas desde hace más de 2 años. Juegos en línea, ruletas, casinos clandestinos. Ya perdió más de 200,000 pesos. Y eso solo en lo que pudimos comprobar. Me quedé helado. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginé que estuviera tan hundido. Hipotecó la casa donde vive con su esposa e hija, continuó el investigador, usando como enganche parte del dinero que obtuvo al administrar sus bienes. Dinero suyo. También invirtió en un par de negocios piramidales que resultaron ser fraudes, y le ha mentido a su esposa desde hace meses. Ella cree que tiene un par de problemas menores en el trabajo, pero la verdad es que está al borde de la ruina. Cerré los ojos, no por tristeza, sino por la confirmación amarga de que mi hijo ya no era el mismo que yo había criado. Se había transformado en alguien que prefería mentir, robar y manipular antes que afrontar su verdad. ¿Y con todo eso, qué quiere hacer?, preguntó el licenciado Arce. Ya sabe lo que quiero. Escríbale la carta. Fría, clara, sin rencor, pero con la verdad completa. Quiero que entienda lo que perdió. No como castigo, sino como espejo. 2 días después, el licenciado regresó con un sobre cerrado. ¿Quiere leerla usted? No. Léala en voz alta. El licenciado tomó aire y empezó. Darío, por medio de esta carta te informo que ya lo sé todo. Tus deudas, tus mentiras, tus apuestas, tus engaños. También sé que hipotecaste la casa donde vive tu familia usando el dinero que me robaste. Sé que me pusiste en este asilo no por preocupación, sino por conveniencia. Y sé que tus recientes visitas no fueron por cariño, sino por desesperación. Lo que no sabías, y ahora sabrás, es que tu padre, el soldador humilde, al que abandonaste, era dueño de una empresa valorada en más de 30 millones de pesos. Una fortuna que podría haberte pertenecido si hubieras elegido ser un buen hijo. Si hubieras valorado mis manos rotas, mis desvelos, mis años de entrega. Pero elegiste otro camino. Por eso, he decidido donar toda mi fortuna a causas que sí valen la pena. Fundaré un hogar digno para ancianos. Crearé becas en memoria de tu madre. Y aseguraré el futuro de tu hija con un fideicomiso que no podrás tocar. No recibirás ni un peso. No porque no te quiera, sino porque tú elegiste el dinero antes que el amor. Elegiste el control antes que el cuidado. Elegiste robarme la dignidad, y hoy yo recupero la mía. Aprende de esto. El dinero no cambia a las personas. Solo revela quiénes son de verdad. Y tú mostraste ser alguien que yo no reconozco como mi hijo. Armando Villaseñor. Al terminar, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj de pared. El licenciado cerró el sobre y me preguntó una última vez. ¿Está completamente seguro de que quiere enviarla? Tan seguro como cuando vi nacer a Darío. Pero esta vez, ya no es mi hijo. 2 días después, martes por la tarde, la carta fue entregada en su domicilio. La reacción no tardó. Esa misma noche, a las 11:07 de la noche, sonó mi teléfono. Algo raro, porque casi nadie llama a esas horas al asilo. Bueno, ¿qué chingados significa esta carta? Era Darío, al borde del colapso. Significa exactamente lo que dice, hijo, que subestimaste a tu padre. No puede ser cierto. Tú no tienes ese dinero. No puedes tenerlo. Yo revisé todo. Todo. Revisaste lo que yo quise que revisaras. El taller, la casa, los ahorros pequeños. Pero nunca miraste más allá. Nunca creíste que tu viejo padre podía tener algo más que grasa en las uñas. Papá, escúchame. Su tono cambió de golpe. Podemos hablar. Yo te amo.
Solo quiero arreglar las cosas. Ahí estaba. El amor fingido que aparece mágicamente cuando hay millones en juego. El amor que desapareció durante años de soledad, de gripes sin nadie que trajera un caldo, de cumpleaños ignorados. Darío, tuviste 30 años para demostrarme amor, para visitarme sin razones ocultas, para abrazarme sin mirar tu reloj, y no lo hiciste. Pero es que ahora las cosas están mal, estoy en problemas, me van a quitar la casa. ¿Los mismos problemas que tú solito te creaste? ¿Con tus apuestas? ¿Con tus mentiras? ¿Con tus fraudes? Silencio. Papá, por favor, soy tu hijo. Fuiste. Ya no. El hombre que habla contigo no es ese padre que firmó papeles confiando en ti. Ese murió el día que me trajiste aquí como si fuera un mueble viejo. Colgué. Y esa noche, dormí como no dormía desde hacía años, en paz. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Después de colgarle a Darío, nadie más me buscó por teléfono. Ninguna visita. Ningún mensaje. Como si el golpe de la verdad lo hubiera dejado sin palabras. O sin excusas. Yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía liviano. Ya no cargaba con el peso de fingir que no veía sus intenciones. Ya no vivía con el nudo de la traición en la garganta. Ahora era libre. Libre en medio del encierro. Libre dentro del asilo donde él mismo me había arrumbado. Y esa libertad empezó a rendir frutos. La Fundación Armando Villaseñor, para adultos mayores abandonados, fue la primera en tomar forma. El licenciado Arce y su equipo se movieron como una maquinaria bien aceitada. Compraron el edificio donde yo vivía, lo remodelaron desde los cimientos y contrataron a personal nuevo. Enfermeras con vocación, cocineras que sabían preparar algo más que papilla y personal de mantenimiento que realmente se preocupaba por mantener el lugar limpio y digno. Don Armando, me dijo María Fernanda, una de las nuevas enfermeras mientras me acomodaba la cobija una noche. Usted no se imagina el cambio que ha hecho aquí. Los abuelos ya no lloran por las noches. Ahora se ríen, comen mejor, juegan, se sienten vistos. Y era verdad. Don Roque, que antes no hablaba con nadie, ahora se pasaba el día contando historias de cuando fue conductor de tráiler. Doña Elvira, que antes tenía miedo de salir de su cuarto, ahora pintaba cuadros con acuarelas que colgábamos en los pasillos. Había música los viernes, clases de yoga los miércoles y películas los domingos. Ese lugar que antes se sentía como una sala de espera para la muerte, ahora era un hogar. Pero lo que más me tocó el alma fue lo que ocurrió con el segundo proyecto. Las becas, en nombre de Carmen. El primer beneficiario fue Joaquín, un muchacho de 19 años, delgado, con una mirada de esas que brillan incluso cuando los zapatos tienen agujeros. Su madre limpiaba oficinas por la noche. Su padre nunca estuvo. Joaquín quería estudiar ingeniería industrial, pero no tenía con qué. La beca le cubría todo. Inscripción, materiales, transporte, alimentos, todo. Don Armando, me dijo el día que vino a conocerme. Mi mamá llora todas las noches, no por tristeza, sino porque dice que usted nos cambió la vida. Dice que es usted un ángel. No soy un ángel, Joaquín. Solo soy un viejo que aprendió a usar el dolor como gasolina. ¿Y por qué me ayudó a mí, si ni siquiera me conoce? Porque conozco lo que llevas en la espalda. Porque fui tú. Porque sé lo que es tener un sueño y no tener con qué alcanzarlo. Porque sé lo que es ver a tu madre partirse el alma para darte una oportunidad. Joaquín empezó a visitarme una vez por semana. Me contaba de sus materias, de sus clases, de cómo soñaba con algún día devolverle a su madre todo lo que ella había hecho por él. Su manera de hablar, su humildad, su entrega. Me hacían recordar a ese Darío niño que alguna vez también fue todo eso, antes de convertirse en otra cosa. Pero no solo él. Pronto llegaron más muchachos becados. El programa se expandía con rapidez, cada uno con una historia distinta, pero con algo en común.
Todos venían de la lucha, del esfuerzo, de la carencia. Y luego estaba Sophie, mi nieta. No, la volví a ver en persona, pero una tarde, mientras tomábamos café en el nuevo jardín del asilo, un jardín hermoso, lleno de árboles y bancas de piedra, doña Estela, una de las internas, me preguntó, ¿no extraña a su nieta? Cada segundo, Estela, pero prefiero que me recuerde como el abuelo que le enseñó a distinguir una tuerca de una arandela, no como el que peleaba por una herencia. Usted tiene más coraje que todos aquí juntos, Armando. A mí mis hijos me trajeron aquí con la excusa de que iban a remodelar la casa, y nunca más volvieron. Pero yo no pude hacer lo que usted hizo. No es coraje, Estela. Es amor, pero amor con dignidad. Y en esa dignidad, Sophie tenía asegurado su futuro. El fideicomiso que se había creado para ella crecía mes a mes. Cuando cumpliera 25 años, tendría los recursos para estudiar, para viajar, para emprender, para vivir sin depender de la miseria emocional de sus padres. Pero la parte más dura del plan todavía faltaba. Una semana después, Darío intentó visitarme por primera vez desde la carta. Don Armando, me avisó una de las enfermeras. Hay un señor que dice ser su hijo. ¿Desea recibirlo? No. Está afuera con la niña. Mi corazón se encogió. Sophie. Tenía que ser ella. Imaginé su carita, su voz diciendo, ¿me enseñas? Pero cerré los ojos, apreté los dientes y dije con toda la firmeza que pude reunir. Tampoco. La enfermera me miró en silencio. Luego asintió y salió. Ese fue, sin duda, el momento más doloroso de todo el proceso, pero también el más necesario. Porque sabía que si abría esa puerta, si volvía a permitir el acceso a mi vida, no lo harían por amor, lo harían por estrategia. Y Sophie, aunque no lo supiera, era parte de esa estrategia. Esa noche lloré, no por mí, por ella, por la relación que perdíamos, por el tiempo que no compartiríamos, pero también por el niño que fue Darío, el que alguna vez me abrazó sin esperar nada, el que jugaba en el taller mientras yo trabajaba. Ese niño ya no existía, y yo ya no era el mismo padre de antes. Ahora era un hombre que entendía que el amor no puede sostenerse sobre la manipulación. Pasaron las semanas y con ellas llegó una calma extraña a mi vida, una especie de paz incómoda, como si hubiera terminado una guerra larga y sangrienta, pero aún quedaran cicatrices en los muros. Las visitas de Darío cesaron por completo. No insistió más. No volvió con Sophie. No mandó cartas ni mensajes ni llamadas, como si mi existencia se hubiera apagado del todo para él. Y curiosamente, eso me permitió respirar. Las actividades en el nuevo asilo, ahora llamado oficialmente Residencia Carmen Villaseñor, se volvieron parte de mi rutina. Todos los días, después del desayuno, bajaba a la sala común donde Joaquín y otros 3 becados venían a estudiar y platicar con nosotros los viejos. Esa interacción generacional era parte del plan. No solo estábamos rescatando vidas ancianas, también estábamos forjando otras nuevas. Un puente de amor entre los que ya no esperaban nada y los que apenas comenzaban a soñar. Un día, mientras Joaquín repasaba fórmulas de física conmigo en una libreta, me preguntó algo que me dejó sin palabras. Don Armando, ¿usted alguna vez se sintió invisible? Lo miré con una sonrisa que dolía. Todos los días, hijo. Desde que me enfermé y nadie llamó. Desde que mi hijo dejó de venir. Desde que la sociedad decidió que los viejos solo sirven para estorbar. Ser invisible es como morir de a poquito. Pero un día entendí que ser invisible para algunos no significa no valer nada. Significa que hay que encontrar a quienes sí te ven. Él bajó la cabeza, conmovido, y murmuró. Yo sí lo veo. Y mi mamá también. Usted es como un faro para nosotros. Y ahí entendí todo. No necesitaba que Darío me perdonara, ni que Sophie me recordara. Lo único que necesitaba era que mi historia no se perdiera en el silencio, que lo que me dolió sirviera para algo.
Que mi nombre significara algo bueno antes de desaparecer. Un mes después, inauguramos la segunda sede de la fundación, en un pueblo cercano a donde nací, en San Felipe, Guanajuato. Fue un evento pequeño pero muy emotivo. Vinieron vecinos, ancianos, estudiantes, enfermeras. Joaquín habló en público por primera vez. Me tomó la mano y me dijo frente a todos: este hombre cambió mi vida. Me enseñó que uno puede caer, pero también puede elegir levantarse con dignidad. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Ese día me sentí vivo como no me había sentido desde que Carmen murió. Y sin embargo, en medio de toda esa alegría, había algo que aún me inquietaba. Sophie. Me enteré por una enfermera que mantenía contacto con una amiga de Jimena, que la niña preguntaba por mí cada semana, que a veces lloraba porque no entendía por qué no podía verme, que le habían dicho que su abuelo estaba lejos, enfermo y triste. Ese lejos me dolió más que cualquier traición, pero me mantuve firme, porque sabía que si abría esa puerta sin que Sophie pudiera entender toda la verdad, se convertiría otra vez en una moneda de cambio. Y ella no merecía eso. El licenciado Arce vino a verme una tarde con noticias nuevas. Don Armando, me temo que la situación de Darío se ha agravado. ¿Más de lo que ya sabíamos? Sí. Perdió la casa. Jimena solicitó el divorcio al enterarse de todas las deudas. Sophie vive ahora con los abuelos maternos. Darío está rentando un cuarto de azotea, sin empleo, fijo, haciendo trabajos esporádicos. Está en una situación desesperada. ¿Y qué quiere que haga con esa información? Solo pensé que debía saberlo, por si alguna vez decide. No. Mi respuesta fue seca, sin rencor, pero también sin compasión falsa. Él eligió. Él firmó ese destino. Yo no. El licenciado bajó la mirada y asintió. Muy bien. Solo tenía la obligación de informarle. Esa noche me senté solo en el jardín. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como cuando Carmen y yo dormíamos en la azotea del cuartito de adobe con el colchón tirado en el suelo. Recordé su risa, su voz cuando decía: cuando seamos viejitos, quiero que me sigas llevando café a la cama. Y sentí que, de alguna forma, estaba cumpliendo su deseo, aunque no fuera con ella, aunque lo hiciera solo. En algún punto de la madrugada, lloré por Darío, pero no por el hombre que me robó. Me abandonó y me traicionó. Lloré por el niño que alguna vez fue, por el niño que se metía debajo de mi mesa de trabajo a jugar con tornillos, por el niño que me abrazaba con los brazos sucios de lodo y me decía: papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Ese niño ya no estaba. Pero mi amor por él, aunque lastimado, tampoco había muerto del todo. Te perdono, susurré al aire. Pero no te quiero de vuelta. Los días comenzaron a pasar con una suavidad inesperada. La vida en la residencia se había transformado en una rutina amable. Las mañanas sabían a café recién hecho, las tardes olían a pan dulce y las noches ya no eran silencios largos, sino conversaciones entre compañeros que, como yo, habían vuelto a sentirse personas. En ese ambiente de calma, las noticias sobre los frutos de mi decisión continuaban llegando. El programa de becas creció a 20 estudiantes en 3 meses. No solo eran jóvenes brillantes, eran almas llenas de gratitud, de ganas de devolverle algo a un mundo que, hasta entonces, los había ignorado. Cada uno de ellos escribía una carta mensual. Algunas eran cortas, otras largas, pero todas llenas de verdad. Me leían las cartas en la sala de estar. Algunas me hacían reír, otras me hacían llorar. En todas se repetía una palabra: gracias. Una mañana, Joaquín entró corriendo, más feliz que de costumbre. Don Armando, me eligieron para participar en un programa de intercambio en Alemania. Es solo por 3 semanas, pero voy a salir del país por primera vez. Yo sonreí como si fuera mi propio nieto. Me levanté con dificultad de la silla y lo abracé con fuerza. Eso, muchacho, eso es exactamente lo que quería. Que alguien llegara más lejos de lo que yo llegué.
que tú tomes vuelo y no mires para abajo. Joaquín se quedó un rato en silencio, luego me dijo: cuando regrese quiero enseñarle todo, quiero traerle algo de allá. ¿Qué le gustaría? Nada, le respondí. Solo vuelve con historias, eso vale más que cualquier regalo. Mientras todo eso pasaba, yo seguía recibiendo informes esporádicos del licenciado Arce. Darío había tocado fondo. Después de perder su casa, su esposa, su empleo y su acceso al dinero, había intentado pedir ayuda a varios de sus conocidos. Todos le cerraron las puertas. Había intentado vender el coche, pero ya estaba embargado. Hasta intentó hablar con algunos de los viejos proveedores del taller, los mismos que yo traté, con respeto durante años. Nadie le prestó. Nadie confió. El orgullo de mi hijo se había convertido en ruinas. Un día, el licenciado me trajo una carta. No tenía remitente, pero supe desde que vi el sobre que era de Darío. Dudé antes de abrirla, no por miedo, sino por precaución. Pero algo en mí necesitaba saber qué decía, así que la abrí. Papá, no sé si estas palabras lleguen tarde, pero igual las escribo porque no tengo nada más. No tengo casa, no tengo esposa, no tengo familia. Me quedé solo. Exactamente como te dejé a ti. Lo he perdido todo. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que no merezco perdón. Solo quiero que sepas que, aunque nunca lo dije, te admiré toda mi vida. Nunca entendí cuánto hiciste por mí hasta que me vi solo. Hasta que ya no había nadie que me abrazara sin condiciones. Fui un hijo ingrato. Lo sé. Lo fui porque creí que la vida era escalar sin mirar hacia abajo. Porque confundí éxito con escapar de lo que fui. Porque pensé que si cortaba el lazo contigo, podía convertirme en alguien más. Pero ahora, sin nada, entiendo que tú no eras mi pasado. Eras mi raíz. Y yo la corté. No te pido dinero. No te pido que me veas. Solo quería escribirte esto, porque sé que no merezco volver. Pero sí necesitaba que supieras que aunque tarde lo entendí. Te fallé. Lo sé. Y con eso voy a vivir. Darío. No lloré. Pero sentí un temblor en el pecho que me duró toda la noche. Me acosté mirando el techo, con la carta sobre el pecho, y pensé en todo lo que fue y todo lo que no será. El perdón es un lugar extraño, no duele como el rencor, pero tampoco sana como el olvido. El perdón es simplemente el espacio donde uno decide soltar y seguir. A la mañana siguiente, le pedí al licenciado que guardara la carta. ¿Desea responderle, don Armando? No, ya no hay nada que responder. Solo necesitaba que lo dijera. Lo demás le toca a él. Ese mismo día, Sophie me mandó un dibujo. Una enfermera me lo trajo con una sonrisa cómplice. Era un papel doblado en 4, con crayones mal puestos. En el dibujo había 2 personas. Una niña de trenza larga y un señor con lentes que sostenía una llave inglesa. Encima decía: mi abuelito me enseñó cosas aunque no me acuerdo de todo. Debajo había un corazón, y ahí sí, me quebré. No por culpa, no por dolor, sino porque ella, con su inocencia, me estaba diciendo: aún estás en mi memoria. Guardé ese dibujo como el tesoro más grande. No lo puse en la pared. Lo metí en mi cajón, justo al lado del reloj que usaba Carmen, del anillo de bodas, y de la foto vieja en la que Darío tenía 3 años y me abrazaba con pintura en las manos. Porque en esa caja estaban todas las cosas que más me dolieron. Y que más amé. Han pasado 6 meses desde que mi vida dio ese giro definitivo. 6 meses desde que dejé de esperar algo de mi hijo y comencé a darme a mí mismo lo que me negaron por años. Respeto, propósito, paz. Hoy, sentado frente a la ventana de mi habitación, con vista al jardín recién regado, no me siento como un anciano abandonado, sino como un hombre que decidió escribir su final con dignidad. Cada mañana despierto sin miedo. Me levanto, me visto sin prisa, y bajo a desayunar con mis compañeros.
Doña Elvira ahora dirige el club de lectura. Don Roque, que antes no hablaba, da clases de ajedrez. Y yo enseño cosas básicas de herrería a los becarios, que entre clases universitarias se toman un tiempo para escucharme hablar de herramientas, de metales, de cómo leer la temperatura con solo ver el color del acero fundido. El asilo ya no es un lugar de paso hacia la muerte. Es un espacio donde aún se construye vida. Y en parte, eso me devuelve algo de lo que sentí perdido durante años. El programa de becas Carmen Villaseñor ya tiene más de 50 beneficiarios. Estudiantes de todo el país que cada mes escriben cartas contando sus avances, sus logros, sus tropiezos. Me hablan con una cercanía que no pedí, pero que agradezco. Algunos incluso me llaman tío Armando, otros abuelito adoptivo. Y sabes, me encanta, me llena, porque me recuerda que la familia no siempre viene con la sangre. A veces, la verdadera familia es la que elige quedarse cuando no hay nada que ganar. Hace 2 semanas inauguramos la tercera sede de la fundación, esta vez en el mismo ejido donde nací. No queda casi nada de lo que fue. La escuela es una ruina, la plaza está seca, y la mayoría de los jóvenes se ha ido. Pero ahora, con el hogar nuevo, los viejos del pueblo tienen una cama limpia, una comida caliente y alguien que les diga buenos días con sinceridad. Es poco, pero para quienes lo han perdido todo, significa el mundo. Joaquín volvió de Alemania. Me trajo un destornillador de acero alemán con mango ergonómico. Me lo dio como si me estuviera regalando un diamante. Este no es solo para que siga enseñando, don Armando, me dijo. Es para que sepa que gracias a usted, yo también aprendí a arreglar lo que parece roto. Y me abrazó como si fuera su verdadero abuelo. Con lágrimas, con fuerza, con gratitud. Ese muchacho me ha dado más alegría en un año que Darío en las últimas 2 décadas. Pero no todo ha sido fácil. Hace apenas unos días Jimena me escribió una carta. Decía que Sophie seguía preguntando por mí, que guardaba el dibujo en su mochila, que les había dicho a sus compañeros de clase que su abuelo arreglaba cosas con el corazón. No respondí. No porque no quisiera, sino porque aún no era tiempo. Sophie algún día entenderá todo. Y si el destino es justo, cuando cumpla 25 años y descubra que tiene un fideicomiso que le permitirá estudiar, viajar, soñar, también descubrirá la historia detrás de ese regalo. Descubrirá quién fue su abuelo. Y, entonces, si aún quiere, buscará encontrarme. Y si ya no estoy, al menos sabrá que alguien pensó en ella sin pedirle nada a cambio. Porque eso es el amor verdadero. Dar, incluso cuando ya no queda nadie para aplaudirlo. Y hoy, con 74 años encima, puedo decir que mi historia no terminó en una cama de hospital ni en una hoja de abandono. Terminó con una elección. Elegí la dignidad. Elegí transformar el dolor en propósito. Elegí no ser la víctima de una traición, sino el arquitecto de una redención colectiva. Así que si tú estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, te pido algo. No por mí, por ti. Ve y abraza a tus padres si los tienes. No esperes a que sea tarde. Diles que los amas, no cuando te falten, sino cuando estén. Y si tú eres padre o madre, no midas tu éxito por cuánto diste, sino por cuánto amor recibiste de regreso. Porque el tiempo lo revela todo. Y al final, cuando los aplausos ya no importan, solo queda una pregunta. ¿Qué hiciste con el amor que te fue dado? Yo ya tengo mi respuesta. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, soy completamente feliz.